Bien, otra de las características del síndrome normal de la adolescencia es la necesidad que tienen los adolescentes de intelectualizar y poder fantasear. ¿Esto qué quiere decir? Es muy común que los adolescentes empiecen a aparecer en ellos ciertos deseos, ciertas fantasías, por ejemplo, se empiezan a preguntar qué quieren ser el día de mañana, a qué se quieren dedicar, qué actividades les gustaría realizar. Acá empiezan a surgir proyectos como por ejemplo vinculados a la profesión, a su identidad también. Empiezan a aparecer aspectos vinculados a la manera en cómo quieren vivir, ¿sí? Otra de las características que aparece mucho en la adolescencia son las crisis religiosas. Cuando hablamos de crisis religiosa estamos haciendo referencia a que por una parte los adolescentes pueden empezar a cuestionar, por una parte las creencias que por ahí los padres le vienen enseñando desde su infancia, por ejemplo, se empiezan a cuestionar preguntas si Dios existe, aquello que los padres le han inculcado a lo largo de su desarrollo, o por otra parte los adolescentes también pueden pasar al otro extremo, como por ejemplo empiezan a aparecer muchas conductas de tipo místicas, creencia en algo, ¿no? Es decir, que por un lado puede aparecer un agnosticismo total, donde el adolescente desconoce la existencia de algo, o por otra parte, al contrario, puede empezar a creer en algo que puede ser inclusive también en Dios, ¿no? También suele haber una desubicación temporal. Los adolescentes suelen ser súper atemporales. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, eso se ve al momento de poder planificar su estudio. Los adolescentes a veces creen que van a poder llegar, supongamos que tienen que rendir un examen dentro de una semana. Bueno, creen que van a poder llegar a estudiar todo el material que tienen que estudiar de una semana a otra, ¿sí? Hay una total desubicación temporal, sienten que el tiempo pasa a veces muy lento o muy rápido, esto lo puede llevar también a que los adolescentes tengan cierta confusión. También es típico la evolución sexual, donde se pasa de un autoerotismo hasta la heterosexualidad genital adulta, ¿sí? Los adolescentes empiezan a establecer sus primeros vínculos sexuales con otras personas, ¿sí? Fíjense que ahí hablamos de autoerotismo hasta heterosexualidad genital adulta, ¿sí? Estos autores tenemos que recordar que Mauricio Nobel y Averasturi son como uno de los principales autores aquí en Argentina y que podríamos decir que esto también ha ido cambiando, ¿no? A lo largo de la historia. Hoy no se habla solamente la heterosexualidad como una forma única de identidad, también está la homosexualidad. Bueno, en este caso también es muy importante tener en cuenta que los adolescentes también, aparte de conformar su identidad sexual, también van a tener sus preferencias y sus elecciones sexuales, ¿sí? También otra de las características típicas que aparece en esta etapa evolutiva son las tendencias antisociales. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los adolescentes al relacionarse, por ejemplo, con ciertos grupos, suelen desarrollar ciertas conductas que van en contra de las normas, ¿no? Conductas como el robo, el vandalismo, son ejemplos típicos de conductas antisociales, el desafío a los padres, a los docentes, a las autoridades, a ir en contra de las normas en relación a las formas de pensar, de actuar, ¿sí? Básicamente las conductas de los adolescentes suelen estar dominadas por la acción, es decir que muchas veces los adolescentes suelen hacer conductas impulsivas, suelen actuar sin pensar, por ejemplo, ¿sí? Y hay una separación progresiva de los padres, sí que es común que un adolescente desee pasar menos tiempo con sus padres, desee pasar fuera por grandes periodos fuera del hogar,
Si no es en la escuela, es con los compañeros, con los amigos. Cuando se ponen de novio o de novia también prefieren estar con sus parejas, ¿sí? Bueno, es otra de las características típicas del síndrome normal de la adolescencia. Y por otro lado suele haber una intelectualización del conflicto, es decir, que todos los problemas que suelen tener los adolescentes los suelen llevar al plano de la mente, ¿sí? Al plano de lo mental. Suele haber como una rigidez absoluta en los adolescentes. Por ejemplo, si un adolescente empieza a consumir cierto tipo de sustancias, como por ejemplo puede ser cannabis, ¿no? Muchas veces el adolescente suele o te suele dar argumentos de por qué lo consume, para qué funciona, para qué sirve, ¿no? Y muchas veces los adultos que vienen de otra época suelen considerar esa conducta como una conducta patológica, como una conducta que está fuera de las normas, ¿sí? Bueno, es por eso que hablamos de una intelectualización del conflicto, porque los adolescentes empiezan a tener como una forma de pensar muchas veces muy cerrada. Otra autora que es Susana Quiroga, también habla de la adolescencia, y ella plantea de que la adolescencia empieza siendo un hecho biológico. Este hecho biológico está determinado por el crecimiento del cuerpo, el funcionamiento de las hormonas sexuales, o sea, todas esas cuestiones que tienen que ver con el cambio físico, y a la vez este proceso evolutivo de cambio biológico está inmerso por un proceso psicosocial que varía según las culturas, es lo que yo les mencionaba al principio, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo la adolescencia de aquí de Jujuy que la adolescencia de aquellos jóvenes que viven en otras provincias o en otras partes del mundo. Susana Quiroga plantea de que la adolescencia en nuestra cultura dura aproximadamente 20 años, ¿sí? Aunque hoy en día la adolescencia se está empezando a extender, los 20 está llegando ya a los 30. Hay un autor que no se me viene en este momento a la cabeza el nombre, pero habla de los famosos adultescentes. Son aquellos adultos que siguen teniendo conductas típicas de adolescentes, ¿sí? Y Susana Quiroga divide a la adolescencia por una parte en un punto de vista cronológico, es decir, de acuerdo a la edad. Básicamente ella habla de una adolescencia temprana, una adolescencia media y una adolescencia tardía, ¿sí? La adolescencia temprana va desde los 8 a los 15 años y a la vez ella divide esta etapa en diferentes fases. La primera se llama prepubertad, que va de los 8 a los 10 años. Básicamente aquí empiezan a aparecer los cambios en las conductas de los niños, de las niñas, en los juegos, en las verbalizaciones. Empiezan a generar cambios las glándulas sexuales en el cuerpo, pero aún no se pueden visualizar de forma exterior, digamos, estos cambios, ¿sí? Luego está la pubertad, que va desde los 10 hasta los 14 años, donde empiezan ya a visualizarse estos cambios corporales, suelen ser más visibles, aparecen las características sexuales primarias y secundarias. Las primarias tienen que ver con aquello que uno observa, por ejemplo en el caso del varón, el crecimiento del vello facial, por ejemplo, cambio del tono de voz, en las mujeres cambio de la estructura física, y secundarias tienen que ver con todos los procesos internos y hormonales que ocurren dentro del cuerpo, ¿no?, de un adolescente. La adolescencia temprana, que va desde los 13 a los 15 años, y acá básicamente se hace muy evidente la confluencia de los cambios físicos, psicológicos y sociales. La adolescencia media, que va desde los 15 hasta los 18 años. Aquí básicamente termina el proceso de crecimiento. En esta etapa los adolescentes empiezan a salir en búsqueda de un otro con el cual vincularse, ¿sí?
empiezan a establecer una búsqueda de un vínculo que los pueda llevar a una intimidad o incluso un compromiso, que puede ser de naturaleza homosexual o heterosexual, según la manera en cómo los adolescentes elijan identificarse. Y la adolescencia tardía, que va desde los 18 a los 28 años de edad. Aquí empiezan a aparecer nuevas problemáticas, como por ejemplo el adolescente se empieza a preguntar a qué se quiere dedicar laboralmente, cuál es su vocación. Encuentro con una pareja de manera más estable, ¿sí? Y a la vez ella divide a la adolescencia tardía como en tres subfases. La primera va desde los 18 a los 21 años. Básicamente acá predomina un caos interior debido al sentimiento de soledad que domina a los adolescentes. Muchos de ellos, por ejemplo, tienen que emigrar a otras provincias, otros lugares para poder insertarse laboralmente al finalizar la secundaria. De los 21 a los 24 es muy común la inserción de estos adolescentes jóvenes en grupos sociales y en grupos de trabajo, por ejemplo. Y de los 25 a los 28 básicamente es la puerta de entrada a la adultez, ¿sí? Bueno, con esta clase yo quise un poco explicarles algunas características que ustedes tienen que tener en cuenta, ya que van a trabajar también con personas menores de edad y con este tipo de poblaciones, ¿sí? Son cuestiones que sumamente hay que poder visualizarlas, hay que poder entenderlas, y que de esta manera esto nos va a ayudar a mejorar muchísimo lo que son nuestras prácticas profesionales, ¿sí? Ahora una pregunta abierta que por ahí les quiero hacer para que lo puedan pensar es cómo se desarrollan todas estas características que les fue explicando en la clase de hoy, ¿no? Cómo se desarrolla en aquellos adolescentes que han tenido, por ejemplo, un inicio de infancia complicada, que proviene de una familia totalmente disfuncional, donde muchas veces los padres inclusive suelen estar implicados en conductas delictivas. A veces las madres optan por abandonar a sus hijos. O sea, es un tema a pensar, ¿no? ¿Qué cuestiones le suceden al adolescente que suele atravesar este tipo de crisis, este tipo de situaciones, ¿no? Adolescentes que se crían en un contexto abierto, es decir, en la calle, donde no haya padres que puedan establecer límites, normas, ¿sí? Son todas preguntas para que ustedes lo puedan pensar, para que lo puedan reflexionar, porque seguramente vamos a seguir profundizando a lo largo de su carrera sobre este tipo de problemáticas, ¿sí? Al final de este video les voy a pedir que si tienen algún tipo de duda o de consulta puedan hacer sus comentarios en cada uno de las publicaciones del Classroom. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.